Bueno, lo primero que vamos a hacer en este módulo, esta unidad didáctica, es presentar las estructuras con las que vamos a trabajar. Y qué mejor manera que con un modelo anatómico desde el cual podamos ubicar las diferentes estructuras que van a dar respuesta a las patologías. Por ejemplo, cuando hablemos de un esguince de tobillo y hablemos del ligamento peroneo astragalino anterior, pues que sepamos por qué duele esa zona, cómo se mueve, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo primero que te quiero comentar es que aquí hay muchísimas articulaciones y necesitas tener claramente en tu cabeza cómo son los diferentes tipos de articulaciones que existen, cuáles son las características mecánicas sobre las cuales nos tenemos que asentar, porque claro, cuando pensamos en articulaciones, no pensamos siempre en articulaciones con una gran movilidad, pero si yo te hablo, por ejemplo, de la articulación calcáneo-astragalina, pues ahí no vas a tener una gran movilidad como por ejemplo puedas tener en la rodilla. Entonces, claro, pensar en eso como articulación a la hora de trabajar o porque vamos a utilizar determinado material, pues se nos puede hacer un poquito más difícil de entender. Entonces, teniendo eso en la cabeza, vamos a hacerlo de manera fácil, ¿vale? Como te he explicado en la introducción, en este módulo vamos a hablar del pie y la pierna. Y el pie, pierna anterior, pierna compartimiento posterior, ¿vale? Y todas las estructuras que están relacionadas. ¿Por qué? Porque las lesiones de esta zona, ¿vale?, tienen muchísima relación con lo que ocurre aquí y muchas de las lesiones que ocurren aquí van a tener relación con cómo se transmiten después a la pierna, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir, ¿vale?, en secciones más o menos complejas, ¿vale?, para entenderlas cómo es la estructura mecánica del pie y su relación con la pierna y, por tanto, cómo asciende hacia el resto del cuerpo. Lo primero es dividir en tres partes: retropié, medio pie y antepié, ¿vale? Y sobre todo que ubiquemos, por ejemplo, los aspectos anatómicos o las referencias anatómicas importantes e interesantes, que es lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Fíjate, en el retropié lo más sencillo de encontrar es el calcáneo, que es la base, este hueso duro que tenemos aquí, que forma o que tiene una parte fundamental en la marcha, ¿vale? Todo lo que sería desde aquí hasta lo que sería la línea de Chopard y Lisfranc, que las vamos a ver ahora con un poquito de detenimiento en esta zona de la ubicación osteoarquitectónica, ¿vale?, que es simplemente la forma construida de los músculos, ¿vale? Todo ese sería el medio pie, el retropié, luego avanzando hacia adelante hasta más o menos la cabeza de las cuñas tendríamos el medio pie y luego tendríamos el antepié. En el medio pie, ¿qué estructura más singular nos vamos a encontrar? Bueno, pues el medio pie es la zona donde se ubica ese arco que tiene una relación importantísima en la biomecánica de la marcha y en la absorción y descarga de fuerzas. En el retropié, ¿qué estructuras singulares vamos a tener o que vamos a tener que tener en la mente muy cercanas? Bueno, pues lo primero, calcáneo astrágalo, que es este huesecillo que está aquí, ¿vale?, tibia y peroneo. Tibia, peroneo y astrágalo forman la articulación tibio-peroneo-astragalina, o comúnmente denominada como tobillo, cuyo principal movimiento es la dorsiflexión, de la cual hablaremos un poquito cómo se garantizan esos mecanismos de la dorsiflexión para seguir avanzando desde ese conocimiento que vamos a necesitar para las lesiones, porque recuerda que cuando ocurre una lesión en el pie se van a empezar a afectar principalmente a dos mecanismos en la marcha funcional, ¿vale?, que es el movimiento con el que más vamos a relacionar las lesiones de pie y que lo vamos a necesitar para lesiones más avanzadas en las que tengamos un periodo de inmovilización en el que luego la marcha, la carrera, el cambio de dirección, etcétera, etcétera, movimientos más dinámicos sean necesarios, ¿vale? Después de la línea de lo que sería la tibio-peroneo-astragalina, aquí nos vamos a encontrar unas estructuras que cuando hablemos de los ligamentos, pero que quiero que te vayan sonando, como es el retináculo anterior, el retináculo posterior, ¿vale?, que es donde lo que nos va a facilitar el paso de los tendones. Pero bueno, seguimos con las estructuras óseas y las estructuras más, vamos a decir, entre articulaciones más importantes. Fíjate, justo por delante del astrágalo tenemos el navicular, ¿vale?, o escafoides. Depende un poco cómo lo hayas escuchado o qué tipo de lectura hagas, ¿vale? Por ejemplo, en la literatura angloparlante, ¿vale?, pues nos encontramos con que esto le llaman navicular y escafoides sería más el de la muñeca, ¿vale? Al lado del escafoides tenemos el cuboides. ¿Por qué es importante estos dos huesos? Bueno, pues porque cuando tenemos un movimiento de inversión y eversión, tanto el navicular como el cuboides lo que hacen son movimientos de este tipo, de rotación interna y rotación externa, y los hacen
asimétricamente, es decir, en efecto espejo. Cuando uno entra en rotación interna, el otro cae en rotación externa, y cuando uno va a rotación interna, el otro cae en rotación externa. Vale, ¿qué puede pasar en estos movimientos? Pues que cuando tenemos, por ejemplo, un esguince con un grado de velocidad muy elevado, un grado de torsión muy elevado, entre estos dos huesos se puede generar un pequeño edema óseo o incluso un pequeño impingement, ¿vale? ¿Por qué te he mencionado el retináculo? También el retináculo anterior, el retináculo posterior y los movimientos que hay en esta calcáneo astragalina, ¿vale? Pues porque pasa exactamente lo mismo. Cuando tenemos un esguince de alta velocidad, podemos encontrarnos con un impingement posterior o un edema óseo que está por detrás del maleolo por los movimientos que tienen la tibia y el peroné en ese movimiento de pronación, supinación o inversión, eversión, del cual luego hablaremos. Bueno, por delante de navicular, vamos a ponerlos así para que sea fácil que lo veas, ¿vale? Por delante de navicular y cuboides tenemos las famosas 3 cuñas, ¿vale? Por delante de las cuñas tenemos los 5 metas. Fíjate, si lo miramos un poquito así de cerca, lo que vemos es que el segundo meta es el más largo y tiene una cuña mucho más pequeña. Estas 3 cuñas van directamente relacionadas con el navicular. ¿Por qué son importantes estas 3 cuñas? Porque dan soporte a los movimientos del primer rayo y del primer y segundo meta, ¿vale? Que son donde vamos a generar casi toda la movilidad para el alcance y la salida desde el contacto con el suelo hacia la propulsión entre ese primer y segundo meta, y es donde cuando cae el arco serán los últimos elementos de soporte que vamos a tener, ¿vale? Por eso tienen esta disposición. O sea, sin embargo, el cuarto y el quinto meta tienen ya directo contacto con el cuboides, ¿vale? El quinto meta, si te das cuenta, aquí tiene una especie de saliente. Bueno, eso se llama estiloides del quinto meta. También tenemos otro estiloides en el brazo, en una zona del antebrazo, ¿vale? Esta función de este estiloides sirve también para anclarnos al suelo y evitar que estemos todo el rato, generar también una inversión, tener un punto de anclaje, contacto por el lado borde, vamos a decir, lateral del pie, que luego también, aparte, tendrá otra función, porque es donde se insertarán determinados tendones de los músculos, ¿vale? Metas y falanges. Bueno, de los metas, todos son importantes, evidentemente, pero ¿cuál es el meta que más vamos a trabajar? ¿Cuál es el dedo que más nos va a llevar la importancia, vamos a decir, relevancia en el pie? Bueno, pues el primer meta, ¿vale? Junto con el primer dedo. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, porque como hemos explicado antes, tanto el primer y el segundo son las zonas que después de entrar en contactos nos van a servir para generar la propulsión. Porque por debajo, cuando veamos las estructuras dinámicas y musculatura que tengamos aquí, repasemos un poquito, por debajo discurre toda la fascia plantar que conecta con la musculatura intrínseca del pie que va al primer meta, a la primera falange. Por aquí también va el flexor largo del dedo gordo, y toda esta musculatura que va desde aquí, por aquí y pasa por aquí, ¿vale? Nos sirve para generar la conexión y descarga elástica a través de la fascia plantar y conexión con el tendón de Aquiles, ¿vale? Entonces, en cuanto a estructuras óseas, muy sencillito, muy básico, de acuerdo, recordar tibia, peroneo, astrágalo, fulman, eso, pues la tibio, peroneo, astragalina, ¿vale? Astrágalo, calcáneo, forman la calcáneo, astragalina, ¿vale? Después tenemos navicular o escafoides. Yo siempre me voy a referir, para mí es más fácil explicarme desde navicular con cuboides. Tendríamos la cubo escafoidea o la cubo navicular, ¿vale? Las 3 cuñas, 5 metas, el quinto meta con su estiloide, el primer meta un poquito más grueso, el segundo meta un poquito más largo, y luego ya tenemos las falanges. Vale, aspecto importante. Fíjate, cuando tenemos cualquier tipo de lesión de alta velocidad en las que nos vamos a doblar o generar una hipermovilidad de cualquiera de estos músculos, tienes que tener en cuenta que toda esta estructura ósea tiene ligamentos por su aspecto superior o dorsal, ¿vale? Por su aspecto plantar, y en algunas ocasiones algunos huesos tienen también ligamentos en la zona lateral. Es decir,
que muchas de las lesiones como asociadas a golpes que no los podamos controlar o asociadas a mecanismos de alta velocidad van a llevar asociado también, van a llevar en esa pequeña, vamos a decir, plus de la lesión, el hecho de que estos ligamentos que dan estructura a toda esta zona, que luego hablaremos de cuáles son los más importantes cuando pasemos la parte de la biomecánica, ¿vale? Pues tengamos que tener una relación importante. Así que teniendo en cuenta esto, luego cuando veamos ligamentos tendrás que tener en la cabeza relacionar estructuras de movimiento articulares junto con los ligamentos y con la patobiomecánica, es decir, con el mecanismo que ha producido la patología lesional.